Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 415. Problemas de mentalidad. Entramos al pueblo y la alegría nos golpeó como una marea física. La euforía era contagiosa. Desde los ancianos hasta los niños, todos habían abandonado sus hogares para cantar y bailar bajo un cielo iluminado por esferas de luz mágica que bañaban las calles con un brillo festivo y vibrante. Los gritos de júbilo, el aroma de la carne asada y el fluir constante de la bebida creaban una atmósfera eléctrica en mitad de la selva. Cuando nos vieron aparecer, un rugido arrollador sacudió el asentamiento. Éramos los invitados de honor, los catalizadores de su nueva era. Ana y yo fuimos descendidos de los hombros de las guerreras en la plaza principal. Tras unas breves palabras de las líderes, la música retomó su ritmo frenético. Al principio observamos desde un lateral, pero el alcohol y el ritmo de los tambores no tardaron en surtir efecto. Ana, aprovechando la soltura que ganó durante nuestra aventura en el pasado, se mezcló entre las guerreras con una gracia sorprendente, bailando como si hubiera nacido en esa misma tribu. Yo no tardé en seguirla, convirtiéndome en el centro de atención de un círculo de guerreras que celebraban cada uno de mis movimientos. Con el paso de las horas, me retiré a un lado junto a una Ana agotada pero sonriente. Desde nuestra posición, contemplé cómo la fiesta evolucionaba. Las amazonas, liberadas del peso de la guerra, sacaban a sus hombres a bailar con una energía renovada. El afecto se volvía cada vez más explícito, y no pocas parejas comenzaban a retirarse hacia la penumbra de los árboles o la discreción de sus chozas. Una sonrisa depredadora se dibujó en mi rostro. Mis pensamientos empezaron a derivar hacia un terreno más tentador. Al notar que los niños ya se habían retirado y que solo quedaban los adultos entregados al festejo, comencé a liberar lujuria de forma sutil, dejando que el aura se filtrara entre el vapor del alcohol y el calor de los cuerpos. El aire se volvió denso, cargado de una necesidad primitiva. Parece que, después de todo, tendré mi orgía con las amazonas. Aunque para Ana este regreso al presente fue un alivio, para mí supuso el retorno inmediato al estrés. En el instante en que puse un pie fuera de la aventura, mis clones reanudaron sus tareas pendientes de forma automática. Estoy acostumbrado a esta multitarea constante, pero no puedo evitar pensar que hace mucho que no hago algo sencillo. Siempre estoy sumergido en proyectos complejos, y aunque los tolero, estoy empezando a sentirme cansado. En fin, aquí estaba de mis clones, en medio de un bosque primitivo y apartado en el feudo, realizando uno de mis trabajos más grandes. Uno de mis clones se encontraba en medio de un bosque primitivo y apartado dentro del feudo, entregado a uno de mis trabajos más ambiciosos. Parecía estar simplemente de pie, jugando con el aire, pero en realidad realizaba un experimento de una complejidad peligrosa. No estuvo solo mucho tiempo. El avatar de Lise apareció, caminando con elegancia hacia su lado. Se sentó en silencio, sin molestar, limitándose a admirar el proceso hasta que terminé. Al final, fruncí el ceño. Sentía que, aunque estaba cerca de la solución, aún faltaba pulir detalles vitales. Rindiéndome por ahora, me senté junto a ella. ¿En serio es tan importante? Nunca te veo tan serio por tanto tiempo, dijo Elise, frotando su hocico contra mi pelo. Aunque intentes ocultarlo, puedo sentir que estás estresado con más frecuencia. ¿Qué es lo que te atormenta? Suspiré profundamente antes de hablar. Estoy envejeciendo, Elise, dije con una solemnidad que pareció enfriar el aire. ¿Seguro? Preguntó ella, inclinando la cabeza. Mis sentidos me dicen que no es así. Tu cuerpo es joven, y creía que era un problema que habías solucionado hace tiempo. Si necesitas mi poder divino, yo podría. No es de esa cierta. Físicamente estoy intacto, pero mental y espiritualmente, me quedé mirando el horizonte, contemplando el paisaje de ríos, bosques y montañas que yo mismo había construido en el feudo con el paso del tiempo. He vivido demasiado. Las campañas, las aventuras del tablón, la verdad es que ya ni recuerdo qué edad tengo. Sellé mis recuerdos como una medida superficial, pero con el tiempo me doy cuenta de que el peso sigue ahí. Además, me he vuelto demasiado poderoso.
He llegado a un punto en el que puedo mirar de frente a los semidioses. ¿Y eso no es bueno? Liz, sí y no. Lo que ocurre es que cada vez me siento más alejado de todo. De mis chicas, de mis objetivos, el mundo se está volviendo algo tan inferior a mí que mi percepción sobre él se distorsiona. Tiende a la indiferencia. Solté una risa amarga. Estuve investigando el tema. Al principio pensé que era algo relacionado con lo divino y con empezar a acercarse al estado de un dios, pero no es exactamente eso. Me levanté y estiré el cuerpo, tomándome unos segundos para ordenar mis pensamientos antes de continuar. Es lo que sucede cuando un mortal se vuelve inmortal, o cuando sube de rango demasiado rápido sin un crecimiento gradual. Existe algo llamado mente inmortal, algo que un ser eterno necesita para no terminar aburriéndose de la existencia y buscando la muerte. Muchos buscan la inmortalidad sin entender que, si consigues un cuerpo eterno pero mantienes la mentalidad de un mortal, te condenas a una tortura futura. Me detuve, mirando a Elise a los ojos. La muerte es, en parte, un descanso para el alma. La reencarnación es un reinicio para las almas saturadas. Es vaciarse para empezar de nuevo, eliminar la tensión y volver a fluir ligeras. Pero para seres como tú o como yo, que tendemos a vivir sin final, necesitamos esa mentalidad de inmortal para no saturarnos de realidad. ¿Y eso es lo que te ocurre?, preguntó Elise, con esa preocupación constante que marca cada una de sus reacciones cuando se trata de mí. ¿Te falta esa mentalidad inmortal? Casi. En realidad, descubrí que la estoy desarrollando, pero de forma tan lenta que apenas me doy cuenta, respondí con una mezcla de ironía y melancolía. Quizás nace de mi propia naturaleza al alcanzar estos niveles, o de habilidades como esencia de la infinidad. Entonces solo tienes que esperar. ¿Significa que no hay un peligro real?, insistió, intentando simplificar lo complejo. En teoría, sí. Si simplemente me aislara de todo, como lo hace tu cuerpo principal en el vacío durante quién sabe cuánto tiempo, y probablemente se resolvería solo. Los ojos de Elise brillaron al instante. Entonces hagámoslo, exclamó con una chispa de emoción en su avatar. Acurruquémonos en el vacío juntos. Su entusiasmo era casi infantil. Pero negué con la cabeza. Pero no puedo, sentencié, viendo cómo su ánimo se desinflaba al instante. Sabes que tengo asuntos pendientes, y no me digas que no son importantes, porque sabes que lo son para mí. La razón por la que no lo entiendes del todo es porque tú ya posees esa mentalidad inmortal. Yo la tengo. Elise parpadeó. Ajá, y no es que la hayas tenido que trabajar como yo. Es algo innato en ti. Creo que se debe a tu sencillez, y no lo digo de forma peyorativa, dije, sosteniendo su cabeza entre mis manos. Desde el principio fuiste alguien simple en tus deseos. Más allá de las emociones fuertes que pudiste sentir en algunos momentos, solo anhelabas un lugar tranquilo. Y desde que estamos juntos, tu única ambición es que estemos unidos, sin importar nada más. Si nos quedáramos durmiendo en una cueva por toda la eternidad, tú estarías satisfecha. Esa es la base perfecta para la inmortalidad. Al alcanzar la divinidad, simplemente construiste sobre esa base. Froté mi nariz contra la suya en un gesto de ternura absoluta. Pero yo no soy así, Elise. Soy inquieto, ambicioso y complejo. A mí me costará mucho más alcanzar ese estado de paz perpetua. Elise guardó silencio, debatiéndose entre la frustración y la aceptación. En el fondo, su deseo más profundo era que ambos nos alejáramos del ruido del mundo, pero jamás me impondría esa soledad si supiera que me haría infeliz. Al menos, no su yo actual. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Elise finalmente. He planeado algo mucho más poderoso que un simple sellado. Una partición total de mi ser. Volver a lo básico, en cierto modo, dije, sintiendo una chispa de emoción. Estaba muy cerca de lograrlo. Necesito debilitarme, dejar de ser tan abrumadoramente poderoso, al menos en el exterior. Lo que también ayudara con el otro problema, debo dejar de usar tantos clones simultáneamente. No es sano procesar tantas vidas en tan poco tiempo. Mi plan es separar la mayor parte de mi poder y contenerlo aquí, en el feudo. Crearé una versión durmiente de mi máximo potencial y dejaré fuera una proyección más limitada, algo inspirado en tu propio avatar. Entonces, ¿será como uno de tus clones?, inquirió Elise. Sí y no. Mi cuerpo real conservará un poder base, más acorde a los desafíos del mundo exterior, mientras que el grueso de mi energía, mi experiencia acumulada y ciertos conocimientos complejos serán retenidos aquí. Me convertiré en un mortal común, por así decirlo.
¿Regreso, no sería peligroso? Preguntó con una preocupación palpable. Si pierdes tu poder y tu agudeza mental allá afuera, ¿no podría pasarte algo malo? No, porque estableceré condiciones de seguridad. He diseñado una programación interna. Si yo o alguna de mis chicas estamos en peligro real, ese poder regresará a mí de forma instantánea. Quiero recuperar la alegría de vivir al nivel de un mortal, pero no voy a ser negligente. Tendré que equilibrar esa distribución de poder, expliqué con confianza. Mientras yo vuelvo a ser alguien normal, este poder retirado no se quedará estancado. Lo usaré para seguir expandiendo el feudo, pero para eso necesitaré tu ayuda. La miré con absoluta seriedad, pero con una sonrisa ladeada. Yo. Se señaló ella misma con su pezuña, sorprendida. Exacto. No puedo gestionarlo yo mismo a través de mis clones, o no estaría solucionando el problema de saturación mental. Pero, si te confío esa esencia a ti para que la controles en mi lugar, sonreí con astucia. Podrías dirigir mis recursos sin que mi yo exterior se diera cuenta. Sería como un videojuego para ti. Eres la única con la capacidad y la afinidad para manejar algo así. ¿Controlar tu poder? Repitió ella lentamente, soltando un pequeño relincho involuntariamente pervertido. Oye. No de esa forma, y si vamos a hacer algo pervertido, quiero estar plenamente consciente de ello. Protesté divertido. En esencia, sería como crear un avatar nacido de ambos. Con ese poder, tú seguirías supervisando las campañas y las aventuras más grandes mientras yo vivo mi vida. Creo que podría hacerlo, asintió finalmente, procesando la magnitud de su nueva tarea. Genial, porque quiero empezar cuanto antes. Además del tema de la mentalidad inmortal, descubrí que cuanto más poderoso soy, más difícil me resulta obtener nuevas habilidades. Parece existir una limitación biológica o mística. La última habilidad me costó enfrentar a un dios, mientras que al principio las obtenía por simples logros cotidianos. Me quedé pensativo, revisando mi lista de habilidades. La frecuencia de nuevas adquisiciones había caído en picado desde que empecé a fortalecerte a gran velocidad. La mayoría solo se limitaban a mejorar lo que ya tenía. Para volver a evolucionar, primero tenía que volver a ser inferior. ¿Por qué pareces tan desesperado por esas nuevas habilidades? Preguntó Elise, ladeando la cabeza con genuina confusión. Te he visto crear hechizos, y si necesitas algo más, yo misma puedo otorgarte poder divino. Es cierto, crear hechizos es cuestión de técnica, y al alcanzar la divinidad puedes manifestar casi cualquier cosa usando el poder divino. Pero esto es diferente, negué con la cabeza. Mis habilidades son la base de lo que soy. Son piezas únicas, extrañas, algunas incluso muestran resistencia al poder divino. Son mi esencia. Aunque, irónicamente, son también el origen de mi crecimiento asimétrico. Aún así, es la única forma de seguir avanzando. Como mucho, si vuelve a pasar, repetiré lo que estamos a punto de hacer ahora. Capítulo 416. Orgía masónica. Y Elise inclinó la cabeza, claramente poco convencida de mis palabras. Podía sentir mi deseo de poder, y eso la hacía dudar. ¿Y por qué pareces tan desesperado por volverte más fuerte? ¿No eres ya lo suficientemente fuerte? Se acomodó un poco más cerca de mí. Además, me tienes a mí. La experiencia anterior me enseñó mucho y dentro de todo eso aprendí que estoy alcanzando un nivel bastante alto como diosa. O lo estaré cuando termine de consolidar mi poder. Me miró con seriedad. No tienes que temer encontrarte con enemigos más fuertes. Después de todo, tú mismo me explicaste que es posible que el mundo tenga algún tipo de limitador para evitar que seres del nivel de los dioses permanezcan demasiado tiempo. Sí, cada vez estoy más convencido de que existe alguna ley cósmica que limita a los dioses. La miré con cierta preocupación. Por eso no deberías sacar tu cuerpo real fuera del feudo y al menos por ahora. Creo que aquí dentro esa ley no debería afectarte. Hasta que no lo comprobemos, es mejor no arriesgarse. No queremos que, por alguna razón, termines degradando tu poder divino como le ocurrió a aquella esfera. No creo que fuera tan ignorante como para no notarlo. Tal vez su mente fue nublada de alguna forma para que sucediera y porque, de lo contrario, habría sido una decepción absoluta de Dios. Negué con la cabeza. Elise se puso seria. Podía sentir que yo estaba esquivando el núcleo de su duda. Aún no has respondido. Si existe ese límite, ¿qué te aterra tanto como para buscar más y más poder? Me tomé un momento, sintiendo cómo el peso de mis propios secretos presionaba mi pecho. No es que quiera volverme más fuerte para derrotar a alguien, dije lentamente.
Quiero respuestas. ¿Sobre qué? Preguntó ella, intrigada. Sobre mí. Mi magia de sangre, la naturaleza de mis habilidades, la verdadera razón de por qué estoy aquí. Siento que, si sigo ascendiendo, algún día podré obtener respuestas sobre todo eso. Al decir esto, cerré el puño con tal fuerza que todos mis clones en el feudo sufrieron un lapsus simultáneo de 1 milisegundo. Fue una sacudida colectiva en mi red de conciencia. No entiendo, murmuró Elise. A través de nuestra conexión, ella solía vislumbrar mis pensamientos, pero en este tema solo encontraba un vacío absoluto. ¿Razón de estar aquí? ¿No es la misma para todos? Intentó razonar, pensando en conceptos simples como nacer o vivir. Es mucho más complicado, respondí con una risa nerviosa, sin querer mencionar nada de mi reencarnación. Muy en mi interior escucho dos voces. Una me dice que, si ignoro la verdad, podré vivir feliz aquí por toda la eternidad. La otra me incita a descubrirlo, aunque eso signifique perder mi felicidad actual. No sé qué es lo mejor, pero quiero tener la capacidad de elegir. Quiero ser lo bastante poderoso como para decidir si quiero saberlo o no. Elise me observó, viendo cómo me consumía en mis propios dilemas. Sin poder ofrecerme una respuesta lógica, simplemente se acercó y frotó su cabeza contra la mía en un gesto de consuelo puro. Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó, sacándome de mis cavilaciones. Déjame terminar esta separación. Después, actuemos como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Para el mundo, solo seré un mago mortal un poco especial con una relación increíble con una diosa en ciernes, dije, acariciando su rostro. Sigamos, hay mucho que preparar. Miré el cielo. Necesito vacaciones pero todavía no. Aún queda mucho por hacer. En el poblado amazona, el ambiente ya había cruzado la frontera de lo febril. Aquellas parejas que inicialmente buscaban la discreción de las sombras habían abandonado toda pretensión de decoro. Se entregaban a besos y manoseos frenéticos allí donde estaban. La escasa ropa que vestían empezó a desaparecer, cayendo al barro entre gemidos que competían con la música. El aire, antes cargado de incienso y comida, ahora apestaba a sudor, vino y una lujuria animal que lo impregnaba todo. Las líderes amazonas notaron el cambio, pero ya era tarde para intervenir. En realidad, no querían hacerlo. Al ver mi sonrisa malévola, comprendieron quién era el arquitecto de aquel caos y, en un acto de rendición hedonista, ayudaron a avivar las llamas con más alcohol y predisposición. Pronto, el sexo dejó de ser un susurro en los rincones para convertirse en el motor de la fiesta. Ana, sintiendo la vibración familiar de mi habilidad recorriendo su espina dorsal, me encontró entre la muchedumbre. Esto, solo por hoy. Mañana, volveremos a la vida normal, me ordenó entre gemidos, como si quisiera autoconvencerse. Deseaba frenar esta espiral de perversión antes de que se convirtiera en su nueva norma, o peor aún, antes de admitir cuánto le gustaba. Me dejé llevar entre aquella marea de mujeres. Desde Niar hasta las líderes de la tribu, pasando por las soldados rasos y las más jóvenes e inexpertas. La noche se volvió un borrón de carne y deseo para todos, pero cada una de ellas supo, en lo más profundo de su ser, que esa noche se habían cruzado límites. Capítulo 417. Problemas en Hogwarts. La mañana siguiente fue un despertar agónico para el pueblo amazona. Los cuerpos se encontraban apilados en las plazas y callejones, entrelazados de formas imposibles. En ese momento, más que una civilización de guerreras, parecían una colonia nudista sumida en el estupor. Incluso aquellas mujeres de constitución física envidiable, endurecidas por años de entrenamiento, tenían problemas para ponerse en pie. Una a una, comenzaron a arrastrar sus cuerpos hacia sus hogares, llevando consigo a parejas, familiares o amigos para no dejarlos inconscientes a la intemperie. Yo mismo tuve que llevar en brazos a Ana hasta la casa. Su cuerpo estaba cubierto de fluidos y aún seguía estremeciéndose de vez en cuando, aunque con una sonrisa placentera. La noche anterior había sido un descontrol de tales proporciones que la población amazona experimentaría un pico de crecimiento astronómico en los meses venideros. Pero nadie quería hablar de ello. No solo por la magnitud de los nacimientos, sino por la complejidad de rastrear linajes en aquel caos. Por no mencionar que, bajo el influjo de la pasión ciega, las barreras del parentesco se habían difuminado peligrosamente. Tal como predije, sucedieron tantas cosas aquella noche que el espectáculo de Ana y yo pasó a ser solo un detalle más en el cuadro del exceso.
Incluso Niara trató de evitarnos la mayor parte de ese día, aunque era inevitable, por lo que intentó mantener su semblante serio a pesar de que su sonrojo, tartamudeo, y su cuerpo estremeciéndose ante cualquier contacto. Pero eso no fue el final. Decidí que pasaríamos algunos días más en el poblado. O mejor dicho, dejé a Ana allí mientras yo atendía ciertos asuntos con mis clones hasta que todo tuvo que terminar, aunque durante ese tiempo regresaba con mi cuerpo real cada noche para reanudar el ciclo perverso. El festejo descontrolado se convirtió en un ritual diario. Durante 5 noches consecutivas, sin previo aviso, liberé lujuria y reclamé a Ana allí donde se encontrara. No importaba lo que estuviera haciendo. Si estaba comiendo, paseando por los jardines, ayudando en el hospital o intentando dormir. De la nada, desgarraba su ropa y la poseía ante la mirada de cualquiera que estuviera cerca. La escena se repetía constantemente. Ana gemía y lloraba de vergüenza, luchando contra la humillación hasta que sus fuerzas se rendían ante el placer, dejando salir su lado más salvaje. A nuestro alrededor, los sonidos de la pasión estallaban como un incendio forestal iniciado por esa violación repentina. Incluso aquellos que se habían jurado no volver a sucumbir terminaban entregándose a la lujuria, incapaces de resistir la presión de mi habilidad. Cada día, la resistencia del pueblo era menor. Para la última jornada, ya no hacía falta incitarlos. Todos sabían lo que iba a ocurrir. Cuando la noche empezaba a caer, muchos ya comenzaban el desenfreno por cuenta propia, aceptando su nueva naturaleza. Fue una semana abrasadora para el Amazonas, una donde la moral fue sacrificada en el altar de mis caprichos. Las líderes amazonas llegaron a dudar si suplicarme que me detuviera. Mi presencia estaba alterando el tejido mismo de sus vidas de una forma alarmante. Noches enteras de sexo frenético mermaban las fuerzas de los ciudadanos, impidiéndoles cumplir con sus labores al amanecer. Algunos padres, perdidos en el trance, eran incapaces de cuidar de sus hijos más pequeños, quienes, en el punto más álgido de la depravación, estuvieron a punto de ser devorados por ese vórtice de lujuria descontrolada. Incluso algunos de esos niños parecían tener su despertar sexual debido a mi habilidad, y uno a una edad demasiado temprana. Sin embargo, no permití que el pueblo se hundiera en una decadencia estéril. Usando mi poder aún sin sellar, desplegué un aura de vitalidad que envolvió todo el asentamiento, nutriendo a su gente desde la raíz. Con esto me aseguré de que nadie muriera de hambre o negligencia. Al contrario, el pueblo entero recibió una bendición inesperada. Sus vidas se prolongarían, sus viejas cicatrices y problemas congénitos se desvanecieron, y su vigor físico fue elevado levemente. Las líderes notaron el cambio de inmediato. Se vieron ante una encrucijada moral pesada. Debían permitir que su civilización se convirtiera en un culto a la lujuria conmigo como su dios perverso. Creyeron que ese era mi objetivo final, una servidumbre eterna nacida del placer. Solo pude reírme ante tal suposición. Aunque la idea era tentadora, para mí esto solo era una diversión casual, una forma de exprimir cada gota de placer con Ana antes de partir. Tuve que rechazarlo momentáneamente, aunque sospecho que, dada su gratitud por el asunto del Okami, habrían sacrificado la pureza de todo su linaje sin dudarlo. Al final, la semana salvaje terminó, pero las huellas que dejé fueron indelebles. En el futuro, los relatos sobre estos días se transformarían en leyendas oscuras. A las nuevas generaciones de Amazonas se les contaría cómo sus ancestros hicieron un trato con el demonio sanguinario para salvar la selva, y cómo, a cambio, todo el pueblo fue marcado con el estigma del deseo, obligándolas a realizar orgías en mi honor. Aquellas fechas se grabaron en el calendario como una festividad de la fertilidad, debido a la explosión de vida que había provocado. Pequeños grupos mantuvieron la tradición de orgías en forma privada, y cada 10 años, el pueblo entero se entregaba a una en un aniversario de desenfreno en memoria del hombre que las salvó y las corrompió por igual. Esa fue la crónica de nuestros últimos días en la selva. Una mezcla de felicidad, paz y libertinaje. Pero mientras nosotros disfrutábamos de esa calma perversa, en otras partes del mundo las sombras se alargaban y la paz era un lujo que pocos podían permitirse. En Hogwarts, la atmósfera era tensa y opresiva. Los ataques del basilisco mantenían a todos en un estado de vigilia constante, pero, más allá del terror escolar, algunos cargaban con sus propios problemas personales. Minerva McGonagall se encontraba en su oficina, frotándose las sienes en un intento fútil por disipar la niebla que nublaba su mente. Desde los eventos de San Valentín, la concentración se le escapaba entre los dedos.
Se decía a sí misma que era culpa, un remordimiento punzante por lo sucedido, pero su subconsciente la traicionaba. No podía arrancarse de la cabeza la figura de Tom. Recordar aquel día era sumergirse en un caos que no reconocía como propio. En sus momentos de soledad, estuvo a punto de estallar en gritos de vergüenza y furia contenida. Si no fuera por el peso de sus responsabilidades, se habría recluido durante semanas, lejos de cualquier mirada. Lo peor de todo no era el acto en sí, sino la persistencia del recuerdo. La noche más placentera de su vida se había convertido en su mayor tormento. Aquel veneno físico, la droga que ingirió accidentalmente por culpa de su alumno, se había transmutado en un veneno mental. Despierta, sus clases perdían el rigor y la agudeza que la caracterizaban. Dormida, los sueños la acosaban, arrastrándola de vuelta a los brazos de Tom en una danza fogosa de futuro incierto. En un momento de desesperación, rescató de entre sus cosas una vieja fotografía de su difunto marido. Al contemplarla, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Se sentía una traidora, una sombra de la mujer que solía ser. Y, sin embargo, era incapaz de culpar al chico. Estaba tan abrumada que ni siquiera cumplió su plan de denunciar aquel burdel ante Dumbledore. Cada vez que intentaba formular la acusación, su mente derivaba hacia escenarios protectores. Pensaba que Tom se quedaría sin sustento, que no tendría a dónde ir, imaginaba que ella podría ayudarlo, encontrarle un trabajo digno, ser su mentora. Una vez que el hilo de esos pensamientos comenzaba, no tenía fin, llevándola a visualizar un futuro donde sus encuentros con él eran frecuentes y, aunque eran en su mayoría platónicos, eran muy persistentes y constantes. Incluso llegó a solicitar pociones calmantes a Snape para obtener un atisbo de paz y poder dormir. El brebaje ayudó, devolviéndole una serenidad artificial, pero la espina seguía clavada. Estaba insensibilizada, pero presente. Al final, su único deseo era enterrar el recuerdo, convertirlo en una historia oscura y olvidable que nunca volviera a ver la luz. Pero, en el mundo de la magia y el destino, cuanto más intentas ocultar un secreto, más fuerza cobra para emerger a la superficie. Lo primero fue la visita de Pomona Sprout. Vino como la buena amiga que es, solo para ver cómo seguía, pero el encuentro resultó desastroso. Al haber sido Pomona quien le entregó aquel boleto ganador, Minerva vivía con el temor constante de que hiciera la pregunta equivocada. Aunque la profesora de herbología no inquirió nada fuera de lo común, la situación obligó a Minerva a una gimnasia mental agotadora para no revelar, con un gesto o un titubeo, el abismo en el que había caído. A pesar de que era una buena amiga, que quizás la entendería, no podía contárselo. Luego estaban los pasillos. San Valentín siempre deja una estela de romance residual. Los estudiantes, envalentonados por la fecha, formaban parejas que se profesaban afecto en cada esquina. En el pasado, Minerva habría contemplado aquello con una sonrisa severa pero cálida, alegrándose de ver el amor florecer. Ahora, la visión era un detonante. Al ver a los alumnos mayores, su mente divagaba hacia Tom. Él debería estar allí, viviendo romances propios de su era. Al ver a los más jóvenes, sentía una punzada de tristeza. Pensaba que Tom debería haber conocido ese amor puro y simple, en lugar de haber sido arrojado a la depravación de aquel burdel desde tan temprano. Tom, el nombre se había convertido en el metrónomo de sus pensamientos. Era una obsesión comprensible dadas las circunstancias, algo que según ella se disiparía con el tiempo. Sin embargo, esa confusión la llevó a descuidar sus obligaciones más sagradas como subdirectora, ignorando las sombras que acechaban Hogwarts. Incluso Albus Dumbledore notó su ausencia espiritual y la llamó a su despacho. Minerva vio en aquel encuentro la oportunidad perfecta para la redención. Podría confesarlo todo, liberarse de la carga y dar la orden para desmantelar aquel lugar perverso. Pero, en el último segundo, dudó. Las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía por qué, pero no pudo decirlo. No estaba lista para revelar su propia caída, para admitir que la mujer más estricta de Hogwarts había sido profanada, y que lo había disfrutado. Sus planes de rescatar a las víctimas y ayudar a Tom a retomar una vida digna se desmoronaron bajo el peso de su propia vergüenza. ¿Realmente podría mirarlo a los ojos después de una denuncia? ¿Podría sobrevivir si alguien supiera que no ha dejado de anhelar esa noche? Si lo hiciera realmente, ¿podría ayudarlo? Al final, se limitó a decir que estaba cansada. Dumbledore, cuyos ojos azules solían verlo todo, percibió la grieta en su ser, pero tuvo la cortesía de no presionar.
Minerva salió del despacho del director más fracturada de lo que había entrado, cuestionando cada fibra de su ser, hasta que, al día siguiente, el destino le lanzó una curva inesperada en su propia oficina. «Malcolm», exclamó Minerva, el asombro rompiendo su máscara de frialdad al ver a su hermano sentado en su propia silla, con las piernas cruzadas sobre el escritorio. «Minnie». Malcolm se puso en pie de un salto, bajando los pies con rapidez y abriendo los brazos con una sonrisa radiante de bienvenida. Capítulo 418 y 419. McGonagall. «Malcolm, ¿qué haces aquí?», preguntó Minerva, recuperando su tono severo a pesar de la sorpresa, mientras fulminaba con la mirada el lugar donde segundos antes descansaban las botas de su hermano. «¿Es que un hombre ya no puede visitar a su hermana?», respondió él con una sonrisa juguetona, acortando la distancia con paso relajado. «No es eso, es que no te esperaba», admitió ella, ajustándose las gafas. «Bueno, eso duele». Malcolm se llevó una mano al pecho con un dramatismo exagerado. «Pero si no fuera por mí, romperías todo contacto con el mundo exterior. Considero mi deber sagrado mantener vivos estos lazos familiares antes de que te conviertas definitivamente en una estatua del castillo. Te escribo con regularidad, Malcolm». Minerva puso los ojos en blanco ante la infantilidad de su hermano, aunque una chispa de afecto suavizó su expresión. «Las cartas son trozos de papel, Minnie. No es lo mismo que el contacto cara a cara». Se acercó y envolvió a su hermana en un abrazo firme. «Tenemos que vernos más. Con suerte nos visitas 1 o 2 veces al año. Ya me cuesta bastante pelear con los niños para que visiten a sus padres, no quiero tener que perseguirte a ti también. ¿Cuánto hace que no tenemos una reunión familiar decente? ¿Toda la familia unida?». «Exageras», se quejó Minerva, aunque terminó por devolverle el abrazo. «Sabes que tengo responsabilidades. No puedo dejarlas de lado por un capricho». «¿Y no puedes tomarte una tarde para una cena?», se burló él, separándose para observarla. Aunque los magos envejecen con lentitud, el tiempo no perdonaba a nadie. Malcolm notó que el cabello de su hermana estaba cada vez más blanco, un reflejo del suyo propio. Quizás era esa conciencia del paso del tiempo lo que alimentaba su urgencia por reunir a los suyos. Aunque ahora que lo notaba, a pesar de que el cabello de su hermana enclarecía, su aspecto parecía un poco más revitalizado que antes, quizás, rejuvenecido. «Buscaré un hueco uno de estos días para que podamos charlar con calma», dijo ella rápidamente, queriendo volver a la seguridad de sus pensamientos. «¿Y qué tal ahora? En las 3 escobas, un par de cervezas de mantequilla y una buena charla entre hermanos», propuso él con tono persuasivo. «Ya hice mi investigación y sé que no tienes clases ni patrullas en las próximas horas». Levantó las cejas, desafiándola a encontrar una excusa válida. Minerva miró su escritorio, las pilas de pergaminos por corregir y los exámenes pendientes de preparar. Estuvo a punto de soltar el no automático, pero algo la detuvo. Sintió el peso en su pecho, la sombra de Tom y el estrés de las últimas semanas. Quizás, solo quizás, necesitaba huir de sí misma un momento. «Está bien, vamos», cedió. Malcolm parpadeó, genuinamente sorprendido. Esperaba tener que luchar una guerra de desgaste para sacarla de su oficina, pero la rendición de Minerva había sido casi inmediata. Pronto, ambos abandonaron los terrenos de Hogwarts en dirección al pueblo. Malcolm hablaba por los dos, desgranando anécdotas sin pausa, mientras Minerva escuchaba en un silencio inusual, permitiéndose una leve y cansada sonrisa de vez en cuando. Al llegar a las 3 escobas, subieron al piso superior para buscar algo de privacidad. Madame Rosmerta los saludó con su calidez habitual y pronto les sirvió 2 jarras espumosas de cerveza de mantequilla. Malcolm continuó contándole las novedades de la familia. Los éxitos de su esposa, las travesuras de sus hijos y el rumbo que estaban tomando sus vidas. Minerva participaba brevemente, preguntando por sus sobrinos con un cariño genuino que solo su familia lograba evocar. Sin embargo, toda charla tiene 2 direcciones. Malcolm guardó silencio. De repente, dejó la jarra sobre la mesa y clavó sus ojos en su hermana. «¿Y tú, dime, cómo te ha tratado la vida realmente?», preguntó con una seriedad nueva. «Te noto distraída, Minnie. Como si no estuvieras aquí. ¿Hay algo nuevo que quieras contarle a tu hermano favorito?». «Nada en particular», Minerva suspiró, refugiándose en el terreno seguro de los problemas escolares. «Ha habido ataques en Hogwarts, supongo que te habrás enterado. Los rumores vuelan más rápido que las lechuzas». Le dio un sorbo largo a su cerveza de mantequilla antes de continuar.
Albus está haciendo lo posible por contener la histeria, pero no sé cuánto más podrá sostener la situación. No entiendo por qué no se esfuerza más en resolverlo de raíz. A veces no sé qué tiene planeado, pero no puedo permitir que los alumnos sigan en peligro. Se quejó con una sinceridad punzante, una vulnerabilidad que solo se permitía mostrar ante su propia sangre. Bueno, algo he oído. Al menos, de momento, solo son alumnos petrificados. Nadie ha muerto, comentó Malcolm, acompañándola con un trago de su propia jarra. Si alguien muriera, dudo que Hogwarts pudiera seguir funcionando. Estaríamos repitiendo la tragedia de hace 50 años, sentenció ella, negando con la cabeza en un gesto cargado de pesadumbre. Parece que ese castillo atrae los problemas como un imán, rió Malcolm, recostándose en su silla con una mirada teñida de nostalgia. «¿Cómo desearía que te equivocaras?», replicó Minerva con amargura. «En fin, mejor cambiemos de tema antes de que nos pongamos de luto», dijo Malcolm, soltando una carcajada suave para aligerar el ambiente. «¿Qué más hay de nuevo? ¿Algún otro reconocimiento por tus méritos en transfiguración? ¿Un ascenso a la vista? ¿Algún pasatiempo que no sea corregir pergaminos?». Malcolm lanzó las preguntas con su habitual juguetonería. Conocía de sobra la vida monótona y dedicada de su hermana, así que sus interrogantes solían ser más una broma privada que una curiosidad real. «¿Has decidido retirarte al fin? ¿Hay algún hombre nuevo en tu vida?», soltó Malcolm como el remate de su burla usual. Pero esta vez, la respuesta no fue el bufido de indignación o el comentario mordaz de siempre. Minerva se quedó lívida, completamente en blanco. Sus nudillos se tornaron blancos mientras su mano se cerraba sobre el asa de la jarra con una fuerza tal que el cristal pareció crujir bajo la presión. Malcolm presenció la metamorfosis en tiempo real. Sus ojos se abrieron casi tanto como los de Minerva, pasando de la diversión al shock absoluto. Se enderezó en la silla de golpe, inclinándose hacia su hermana con una expresión de pura incredulidad. «Espera, Minnie. ¿Es en serio?», preguntó, con la voz entrecortada por el asombro. «No. No, claro que no», respondió ella de inmediato, pero su tono era una nota discordante, una negativa tan atropellada y distinta a su firmeza habitual que la delató más que si lo hubiera confirmado ella misma. «No puedo creerlo. Jajaja». Malcolm no pudo contener una carcajada de pura felicidad. «Por fin, Minnie. Ya era hora». «Cállate, Malcolm. No es lo que creer», siseó Minerva, aunque su voz carecía de la autoridad habitual. «Es que no sabes cuánto tiempo llevo esperando esto», exclamó él, dando un gran sorbo a su cerveza de mantequilla con los ojos brillando. «En serio, hermana, me hace muy feliz. Ya era hora de que permitieras que tu vida siguiera adelante». «Malcolm, hablo en serio. Estás malinterpretando todo». Minerva intentó recuperar su tono severo, desesperada por frenar las asunciones de su hermano, que se alejaban peligrosamente de la escabrosa realidad. «No estoy malinterpretando nada, Minnie», replicó él con una sonrisa cálida y reconfortante. «No tienes por qué avergonzarte. Es humano, es natural y es maravilloso lo que está pasando». «Malcolm», gritó ella, al borde de la furia. No podía soportar que su hermano tratara con tanta ligereza o peor aún, con tanta solemnidad un asunto que la estaba destrozando por dentro. «Minerva, escucha», Malcolm adoptó un tono más pausado y serio. «Urquhart era un gran hombre, lo sé mejor que nadie. Pero eso fue hace mucho tiempo. Estoy seguro de que él, más que nadie, habría querido que encontrarás la felicidad de nuevo». Minerva se quedó sin palabras. Quería seguir negando, quería gritar que no había amor ni luto superado en esto, sino una confusión carnal que no sabía procesar. Sin embargo, la mirada comprensiva y sincera de su hermano le dolía más que cualquier burla. Él llevaba años pidiéndole que replanteara su vida, recordándole suavemente que su período de luto ya debería haber concluido. «Por favor, Minnie, ya no somos niños. No puedes seguir escondiéndote así», añadió Malcolm, convencido de que la reticencia de su hermana era simple timidez o pudor. «En serio, Malcolm, no es lo que crees», repitió ella. Esta vez no hubo fuego ni energía en sus palabras. Fue una respuesta desganada, teñida de una profunda tristeza. «Está bien, cuéntame». «Soy todo oídos», dijo él, extendiendo su mano para cubrirla de su hermana en un gesto de confianza absoluta. «Dime, ¿quién es el hombre que ha logrado romper tu caparazón de hierro?». «Él no ha roto nada», se quejó Minerva ante la metáfora, sintiendo una punzada de ironía al recordar cómo, en efecto, sus defensas habían sido demolidas. «Ajá. Entonces confirmas que hay un hombre».
exclamó él en un tono triunfal y juguetón. Malcolm. Le gruñó ella ante la encerrona dialéctica. Vale, perdón. Es que estoy emocionado, rió él, incapaz de contenerse. Realmente pensé que nunca vería este día. Ahora, dime, ¿quién es? ¿Un colega? ¿Alguien que yo conozca? No, Malcolm. No es nadie, Minerva, ¿por qué ese empeño en ocultarlo? Vamos, es un momento feliz. Soy tu hermano, tengo derecho a saberlo. Si vas a iniciar una relación, quiero saber quién es el afortunado para no ponernos en ridículo la próxima vez que coincida con él. Malcolm, no te preocupes, no vas a conocerlo. No hay nada entre nosotros. Minerva bebió un trago amargo, sintiendo el peso de cada palabra mientras intentaba cerrar el tema. Es solo un conocido. Un conocido no debería tener el poder de hacer que mi hermana se esconda tras tantos muros, rió Malcolm, aunque su mirada se volvió más penetrante. Así no es como actúas tú, Minnie. Dime, ¿qué es lo que ocurre entre ustedes para que sientas la necesidad de ocultarlo tan profundamente? No quiero hablar de esto. No importa, sentenció Minerva, poniéndose en pie con la rigidez de una estatua. Ha sido un gusto volver a verte, Malcolm, pero tengo responsabilidades que atender. Antes de que pudiera dar un paso, Malcolm la sujetó de la mano. No fue un tirón violento, sino un gesto firme y cargado de compasión que la obligó a detenerse. Minerva, ¿qué está pasando realmente? Tú no eres de las que huyen, dijo con suavidad. Sé que tratas de enterrar algo, pero ¿no crees que, si hay alguien en quien puedes confiar, ese soy yo? Minerva miró los ojos honestos de su hermano y sintió cómo su coraza se fragmentaba. En ese momento, no era la experta en transfiguración ni la subdirectora de Hogwarts. Era simplemente una mujer superada por un secreto. Se dio cuenta de que su escasa oplumancia no servía de nada contra alguien que conocía sus gestos desde la infancia. Siéntate y charlemos. No importa lo que digas, voy a ayudarte, añadió Malcolm con una pequeña risa. ¿Sabes cuánto tiempo he esperado a que decidieras seguir adelante? Siempre he querido que seas feliz, así que no intentes esconderlo más. Minerva no pudo zafarse, aunque la presión de su hermano era mínima. Una parte de ella quería huir y olvidar, pero otra, más humana y agotada, necesitaba desesperadamente desahogarse. Al final, regresó a su asiento, dejando caer los hombros mientras su mirada se perdía en el vacío. Solo, hablaremos de esto ahora y no volveremos a mencionarlo jamás, murmuró, con la vista fija en el fondo de su jarra. Y es solo para desahogarme. Nada más. Bien, asintió él con confianza. Ahora dime, ¿quién es ese caballero que ha logrado hacerte actuar como una niña otra vez? Realmente me sorprende. No te había visto así desde, bueno, quizás nunca. No he estado muy centrada estos días, confesó ella con una punzada de vergüenza, reconociendo su propia debilidad. Bueno, quizás sea algo bueno. Dicen que el amor te hace recuperar la inocencia de un niño, rió Malcolm. Además, ahora entiendo por qué te ves tan radiante, como si fueras unos años más joven. Por favor, no lo llames amor, susurró ella, sintiendo náuseas al intentar asociar ese sentimiento sagrado con la intensidad carnal y confusa de aquella noche, y que realmente se sentía mucho más viva y joven desde entonces. Está bien, Malcolm levantó las manos en señal de rendición. Sin presiones. Dime entonces, ¿qué clase de relación tienes con, cómo se llama? No hay ninguna relación. No puede haberla, no es posible entre nosotros, suspiró Minerva, incapaz de evitar que las imágenes de aquella habitación asaltaran su mente. Pareces muy convencida de ello, Malcolm frunció el ceño. ¿Qué ocurre? ¿Está casado? Intentó indagar, buscando una lógica a la negativa. No, es que somos muy diferentes. Minerva evitaba profundizar, sintiendo que cada palabra la acercaba al borde del abismo. Minnie, pensé que íbamos a charlar, no a jugar a las adivinanzas, respondió él, volviéndose serio de repente. ¿Es un ex mortífago? Preguntó lo peor que podía imaginar, la única razón que justificaría tal nivel de conflicto moral en su hermana. No. Por Merlín, no. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Minerva lo miró con auténtica indignación, pero al notar la seriedad con la que él esperaba una respuesta, su fuego se apagó. Bajó la voz, sintiendo que un calor abrasador le subía por las mejillas. Es mucho más joven que yo. Malcolm procesó la información en silencio durante un segundo y, de repente, soltó una carcajada burlona y sonora que hizo que Minerva se encogiera en su sitio. Por suerte, el piso superior estaba vacío, pues el estruendo habría llamado la atención de todo Hogsmeade.
Minnie. Hablo en serio. Malcolm se sostuvo el estómago, soltando una carcajada que resonó en la madera del piso superior. Más joven que tú. Y por eso tenías tanta vergüenza. Por Merlín, esperaba algo mucho más, turbio, no sé. Minerva no respondió ante la burla. Se limitó a terminar su bebida en un silencio sepulcral, con los labios apretados en una línea fina y amarga. No, debe ser algo más. Debe ser bastante joven, continuó él, secándose una lágrima de risa. Realmente no esperaba que algún muchachito pudiera robarte el corazón, o que fueras de las que prefiere la hierba tierna. Se rió de nuevo al ver el rostro de enfado de su hermana. Tranquila, Minnie. A nuestra edad no es raro encontrar a alguien menor. Será una sorpresa y quizás algunos hablen, pero no es como si eso debiera importarnos. Al contrario, todos se preguntarían cómo demonios logró conquistar a alguien como tú. Ahora sí que me urge conocerlo. Minerva se aferró a su vaso vacío, dejando que la verborrea de su hermano fluyera hasta que se calmara. Solo cuando el silencio volvió a la mesa, se atrevió a añadir una frase demoledora. Es mucho más joven de lo que imaginas, murmuró, agachando la cabeza para que el ala de su sombrero ocultara el incendio que recorría sus mejillas. Malcolm frunció el ceño, confundido. Empezó a hacer cálculos mentales y su expresión cambió drásticamente. La jovialidad se evaporó de su rostro. ¿Más joven?, preguntó, con la voz volviéndose cautelosa. ¿Qué tan joven? No me digas que acaba de salir de Hogwarts, inquirió con incredulidad, pero al ver que Minerva no negaba nada, su mirada se llenó de un espanto creciente. No será uno de tus estudiantes, ¿verdad? Minerva se quedó petrificada. El silencio que siguió dejó a Malcolm con la boca abierta, el aire escapándose de sus pulmones. Finalmente, ella respondió con un hilo de voz, casi con timidez. No es uno de mis estudiantes, explicó, logrando que Malcolm soltara un suspiro de alivio cómico que pareció desinflarlo. Pero, por su edad, debería serlo. Un silencio abrumador cayó sobre la mesa. Malcolm casi se va de espaldas. El impacto de aquellas palabras le impidió recuperar la compostura. El hecho de que su hermana desviara la mirada con culpabilidad no ayudaba en absoluto. Ya le había costado procesar la idea de que Minerva hubiera encontrado una pareja 2 o 3 décadas menor, alguien de 30 o 40 años, pero nunca, ni en sus peores pesadillas, habría imaginado que su hermana, la mujer más íntegra y severa del mundo mágico, estuviera involucrada con un muchacho que aún no alcanzaba la mayoría de edad. Estaba tan consternado que el trago que tenía en la boca pareció convertirse en plomo. Bueno, ahora sí tenemos que hablar. No me voy a ir de aquí sin la historia completa, sentenció Malcolm, tratando de recuperar una pizca de su actitud juguetona para no asfixiar a su hermana. A pesar de la revelación, Malcolm se negaba a creer que las cosas fueran tan graves. Supuso que Minerva simplemente había desarrollado un afecto platónico inapropiado hacia algún muchacho que le recordaba a Elphinstone, y que esa era la causa de su aflicción. Supongo que te gusta la carne muy tierna, se burló, intentando aligerar el ambiente con una broma pesada. Espero que estés en condiciones de seguirle el ritmo a alguien tan joven. Pueden ser bastante intensos, hasta dejarte sin aliento y con las piernas temblando. Minerva no pudo evitarlo. Ante el comentario, suspiró y asintió inconscientemente, perdida en el recuerdo de la abrumadora vitalidad de Tom y de cómo esa noche la había sobrepasado. Malcolm vio la reacción y su mandíbula estuvo a punto de tocar el suelo otra vez. Tú ya lo... No pudo terminar la frase. El shock fue total. La mujer frente a él no encajaba con la hermana que conocía de toda la vida. No es, como piensas, es una historia compleja, murmuró ella. En ese instante, Madame Rosmerta asomó por la escalera para ver si necesitaban algo. Malcolm le hizo señas frenéticas para que se retirara, pero cambió de opinión al segundo. Necesitaban algo mucho más fuerte que la cerveza de mantequilla. Pidió una ronda de whisky de fuego antes de volver a encarar a Minerva. Explícate, dijo él, mirando a su hermana como si fuera un evento astronómico imposible. Necesito saber qué ha estado pasando o no podré volver a dormir. Más me vale saber qué decir ante un tribunal si llegan a denunciarte. Sabes que Isobel no me permitiría refugiarte en casa si fueras una criminal, al menos no por un delito de ese calibre. Minerva se encendió en un sonrojo violento. Sabía que debía contar la verdad para evitar malentendidos, aunque la realidad no fuera mucho mejor. Cuando el whisky llegó a la mesa, las palabras empezaron a fluir como un dique roto. Le contó todo.
El accidente con el estudiante y la perturbadora poción, los efectos incontrolables en su cuerpo, cómo Pomona le entregó el boleto ganador, y cómo terminó en aquel burdel buscando inhibidores. Describió el descubrimiento de aquel lugar perverso poblado por exalumnos, cómo la convencieron para quedarse unas horas, y cómo conoció a Tom. Confesó la seducción, la noche de pasión desenfrenada, el arrepentimiento posterior, su huida desesperada y cómo, desde entonces, su mundo se había vuelto irreconocible. Malcolm escuchó en un silencio sepulcral. Su expresión era de una seriedad absoluta mientras su hermana se desnudaba emocionalmente. Aunque Minerva evitó los detalles más crudos, dijo lo suficiente como para que el aire en el reservado se volviera denso. Por momentos, ella perdía el hilo y daba más detalles de los necesarios, pero Malcolm, pese a la incomodidad de escuchar tales cosas de su propia hermana, la dejó seguir. Sabía que ella necesitaba ese desahogo. Al terminar, Minerva le dio un trago largo a su whisky. El líquido quemó su garganta reseca, pero el ardor físico era preferible al vacío que sentía en el pecho. Bueno, esa sí que es una historia, logró decir Malcolm, buscando una forma de romper la tensión. Un silencio intenso se apoderó de la mesa. Minerva se sentía liberada, pero también expuesta, reviviendo cada caricia de Tom con nitidez. Malcolm, por su parte, procesaba la información, tratando de reconciliar la imagen de la subdirectora de Hogwarts con la mujer que acababa de describir un encuentro en un burdel de Hogsmeade. Sabes que te tendieron una trampa, ¿verdad? Malcolm miró a su hermana con una seriedad antes de dar otro sorbo. Eso de quedarte un rato en la habitación fue solo el anzuelo. Estoy seguro de que, si intentas mover un dedo contra ellos, usarán eso para chantajearte. Empezó a tamborilear los dedos sobre la mesa con un ritmo nervioso. ¿Cómo caíste en algo tan burdo, Minnie? No es propio de ti. Yo tampoco lo sé. Minerva se sujetó las sienes, cerrando los ojos con fuerza. No estaba en mi mejor momento. No podía razonar, ese lugar, el ambiente, y esa mujer, me sentía asfixiada. Se estremeció al recordar la presencia de Andra. Ni siquiera entiendo por qué terminé allí. Tenía tantas otras opciones, seguramente usaron algún encantamiento de confusión, aunque no te habrías dejado atrapar tan fácil. Apuesto por alguna poción volatilizada en el aire, algo para aturdir tus sentidos, especuló Malcolm, tratando de encontrar una lógica que justificara las acciones de su hermana. Esa gente debe de estar preparada para lidiar con personas como tú. Es probable. Por lo poco que pude ver, son peligrosamente expertos. Estaban listos para cualquier contingencia, asintió ella con la mirada sombría. Bueno, de todas formas, si intentaran destruirte, tu reputación te precede y Albus te cubriría las espaldas, intentó consolarla él, aunque luego torció el gesto. Aunque claro, gente como Rita Skeeter se lanzaría sobre ti como un fénix sobre su presa. Minerva no lo negó. Su prestigio podría quedar reducido a cenizas, pero en ese instante, el miedo al escándalo era opacado por un peso distinto en su pecho. Así que, Tom, soltó Malcolm, llegando por fin al centro del laberinto. Te has enamorado de un gigoló. Lo dijo con un tono burlón, la única forma que conocía de procesar una noticia tan absurda. ¿Quién lo diría, Minnie? Yo no te hacía de esas. No me he enamorado. Solo, estoy preocupada por él, se defendió ella al instante, con la imagen del muchacho grabada a fuego en su mente. Es demasiado joven para estar en un sitio así. Debería estar en Hogwarts, estudiando con los demás, no en un burdel. Es una injusticia. ¿Injusticia? La interrumpió él con tristeza. Sabes bien que el mundo no reparte cartas justas para todos, Minnie. Ojalá fuera así. Malcolm guardó silencio un segundo, pensando en su hermano fallecido. ¿Quién sabe cuántos niños están en la misma situación que ese Tom? Ni aunque quisiéramos podríamos salvarlos a todos. Pero podemos intentarlo. Exclamó ella con una determinación que no encajaba con su cansancio anterior. Si nos esforzamos, quizás, vaya, realmente estás enganchada. Malcolm la observó con una curiosidad casi científica. Me pregunto qué clase de habilidad tendrá ese jovencito en la cama para dejar a la jefa de Gryffindor en este estado, ¿no es eso? Negó ella, roja de furia y vergüenza. Solo es preocupación, no hay nada romántico en esto, es solo, Malcolm suspiró al verla tropezar con sus propias palabras. Dejó la jarra sobre la mesa y la miró fijamente. Minnie, respóndeme con sinceridad. ¿Realmente te quita el sueño su situación? ¿Lo ayudarías si pudieras? Malcolm, por supuesto que sí.
Minerva, la razón por la que has estado tan distraída estos días es porque no dejas de repasar cada segundo de lo que pasó con él. Malcolm, sí, admitió ella, su voz perdiendo fuerza. ¿Te sientes incómoda, nerviosa y ansiosa al recordarlo? ¿Tu corazón se agita cuando cierras los ojos y lo ves frente a ti? ¿Dudas de cada principio que has defendido en tu vida? Malcolm, sí, su confirmación fue casi un susurro. ¿Sientes que él es diferente a los cientos de alumnos que cuidas cada día? ¿Sientes que, frente a él, incluso tú no eres la misma? Malcolm, no, quiero decir, sí. Minerva, bueno, es una prueba bastante mediocre, pero el resultado es irrefutable. Felicidades, Minnie. Estás enamorada. Malcolm chocó suavemente su jarra contra la de ella con un gesto juguetón pero cargado de melancolía. Eso no es cierto. Protestó ella, pero su voz carecía de convicción. Solo, me preocupa, pero no te veo tan afectada por los otros exalumnos que viste allí. Sé que el hecho de haberte acostado con él le añade peso, pero Tom ocupa todo el espacio en tu cabeza, hermana. Lo veo en tu expresión. Es la misma que tenías cuando te enamoraste siendo una niña. Malcolm no pudo evitar una risa nostálgica. Realmente, es como volver al pasado. Malcolm, murmuró ella, sintiéndose pequeña. Puedes negarlo si quieres, puedes decir que no lo aceptas, y sé que esto no es precisamente una bendición para ti, pero, para serte sincero, me hace feliz volver a verte así, Minnie. Con el corazón despierto, aunque sea por la persona menos indicada. Fin del capítulo 419.